tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en un nuevo encuentro de Dialogando con Verdad y Justicia. Hoy vamos a abarcar un tema que nos interesa a todos, un tema delicado, que son los límites. Vamos a estar con especialistas para hablar de este tema y bueno, espero que hagamos una charla amena y que te pueda servir para tu vida. Esos límites que tanto necesitamos todos para vivir mejor. Seguidamente vamos a tener una charla que le hemos hecho al doctor Roberto Re, como ya todos lo conocen. Señor director, por favor, pasemos a la nota. Y continuamos en este Dialogando. Estamos con nuestro querido doctor Re, médico psiquiatra de la Red Sanar. ¿Cómo está, doctor? Un placer que esté aquí con nosotros compartiendo esta charla. Muy bien, Adriana, gracias por esta invitación nuevamente. ¿Y qué tema el que tratamos hoy, no? Los límites. ¿Qué nos puede comentar usted de los límites? Los límites de los chicos, los límites de los adolescentes y de los adultos, en esta sociedad que vivimos sin límites. La vida es energía. La vida fluye a través del movimiento, a través de una energía constante que promueve a la persona y de una forma tal que la lleva a límites impensados. Por lo tanto, la vida es movimiento y energía. Pero esa energía y ese movimiento hay que encauzarlo. Hay que encauzarlo porque no solamente es un movimiento personal. Hay un límite cuando lo personal se encuentra con el otro. Por lo tanto, en toda vida, en todo movimiento, tenemos que entender que hay un movimiento interno, pero también hay un movimiento de otros que son los que nos van acotando y nos van poniendo límites. Sin lugar a duda, aprender a poner límites no es una tarea fácil. Es una tarea que compete a la educación, es una tarea que compete al desarrollo de la familia y sobre todo de papá y de mamá. En la adolescencia o en la infancia se ven momentos en donde el amor que construye también no solamente construye con el deseo y con la entrega, sino también con el respeto y la fijación de límites. Y este amor, que sin lugar a duda en el niño y en el adolescente está dado por las figuras de aprecio y de contención, aprecio y contención. En un querer siempre tiene que haber una entrega, pero también un límite. ¿Y por qué es tan difícil poner los límites? Porque en realidad es muy difícil que en una sociedad como la que nos toca vivir, globalizada, donde no hay límites ni en horarios, ni en propuestas, evidentemente se han desdibujado los límites. Y a partir de esto ocurre de que podemos correr el riesgo de que se pierdan los límites, se pierdan los códigos, y se pierda lo que es justamente inherente al desarrollo de la salud mental, que está relacionado con el límite del yo y el límite impuesto por la convivencia del otro. Yo y otro es algo básico en la estructura misma de la persona y de la personalidad, y es necesario fortalecer a lo largo, sobre todo de la infancia y especialmente en la adolescencia y en la juventud, con estos patrones. Si esto no se ejerce, evidentemente va a haber disturbios graves de salud mental, disturbios que tienen que ver con trastornos, límites de la personalidad, que tienen que ver con cuadros de desborde, nosotros llamamos borderline, los que pasan el borde y que muchas veces están íntimamente relacionados con conductas que exceden el marco de lo normativo para transformarse en conductas psicóticas. ¿Usted tendrá pacientes que sufren de esto, o tendrá casos que sufren por falta de límites y a consecuencia? En realidad los trastornos del límite de la personalidad están ya codificados en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en el DSM-4-TR. Se ve que el 2% de la población en algún momento de la vida lo puede padecer, y es más grave cuando más temprano aparecen estos cuadros. O sea que en la infancia, cuando ya hay desbordes de tipo afectivo, desbordes de tipo de conducta, caprichos, cuando hay conductas muchas veces con falta de límites, como puede ser agresiones,
agresiones hacia otros o también conductas suicidas, siempre hay que estudiar la personalidad. Y a partir de ahí nos podemos encontrar que una alta frecuencia en los adolescentes y en los jóvenes, alrededor del 10 al 12% de las consultas en consultorio habitual, todos los autores coinciden de que pueden ser trastornos límites de la personalidad. O sea que 1 de cada 10 niños que consultan pueden tener un trastorno de esta naturaleza. Doctor, como para finalizar, un consejo suyo del tema que estamos hablando, ¿cómo recuperar los límites? La vida hay que vivirla en plenitud, la vida hay que vivirla con energía, con motivación, con alcanzar sueños que muchas veces motivan esta vida, pero hay que encontrarle el límite a la vida a través del cauce, hay que encauzar la energía y sin lugar a duda, papá y mamá en la familia son los dos pilares que van a encauzar este río de intenso movimiento que es la juventud, que es la niñez. A partir de papá y mamá, el niño se va a ir configurando y a partir de esta configuración va a ir encontrando él mismo, a través de su desarrollo, su yo personal, límites. Y el yo social va a reforzar también estos límites, permitiendo una vida en plenitud, una vida que merezca ser vivida, pero también con los límites adecuados. Continuamos aquí en este Dialogando, en esta mesa de debate, y estamos aquí con la doctora Fernier y la doctora, ¿su nombre? Busich. Bueno, un gusto que nos acompañen en esta charla, ¿no? Hoy está co-conduciendo conmigo, como ya saben, el padre Beigbeder del programa. Un gusto que esté aquí también con nosotros. Muchas gracias, padre. Adrián, y saludo a toda la audiencia. En este tema que es tan delicado y que nos involucra a todos, ¿no? Los límites. Los límites tanto en los chicos como en los adolescentes y como en los adultos, ¿no? También, porque ayudan a conservar la salud mental y también a mejorar la convivencia entre todos. Exacto. Y la doctora, bueno, es especialista en estos temas también de los límites, en especial en los chicos. ¿Qué nos puede decir, doctora, sobre los límites que hay que establecerle a los chicos? Bueno, es fundamental que los límites comiencen desde el primer día, ¿sí? Porque muchas veces se escucha en el consultorio que, bueno, todavía es chiquito, pobrecito, no lo puedo ver llorar. Y en realidad el marcarle a un chico las cosas, cómo tienen que ser, qué cosas están bien, qué cosas están mal, hasta dónde puede llegar, es un trabajo de los padres, que empieza de los padres y después continúa en el jardín, en el colegio y en la misma sociedad. Pero es fundamental que estos límites ya empiecen desde el primer día, simplemente durante el primer año de vida, poniendo límites en los horarios de dormir, en dónde tiene que dormir el nene, en los horarios de irse a bañar, en las rutinas, ¿sí? Y respetando cada etapa evolutiva. No es lo mismo un bebé de 6 meses que un nene de 1 año y medio, ¿sí? Respetando y sabiendo a qué atenerse y qué cosas son normales para una etapa y no para otra, y de esa manera cómo manejarse. Pero sí es fundamental empezar a enseñarle a ese chico a que se tiene que frustrar y que no todo en la vida lo puede tener y que no todo lo que quiere lo puede tener, porque tiene que aprender a manejar eso. Que es difícil también educar a los padres, ¿no? Seguramente, Yo sí, creo es que lo más complicado. Es más complicado educar a los padres a veces que a los chicos. Sí, o digamos aconsejar y orientar y marcarles por ahí un camino por dónde ir, porque nadie nace sabiendo ser padre, y bueno, la idea es contenerlos y ayudarlos en esa difícil tarea, ¿sí? Doctora, si un padre preguntara, ¿por qué motivos tengo que ponerle límites a mi hijo? ¿Qué le responderíamos? Lo fundamental de por qué poner límites, primero es porque dar límites es dar amor también, es un derecho que tiene el chico a recibir, no solamente todo lo que uno hace para que el chico esté contento, sino también el hecho de enseñarle a que la vida no es solamente todo color de rosa, ¿sí? Es un poco para enseñarle que en un futuro cómo afrontar situaciones adversas, ¿sí? Si el chico cuando es chico nunca se lo puso en una situación de frustración, cuando es grande ese niño no va a tener recursos y no va a tener herramientas para afrontar esas situaciones que la vida, que tiene toda vida, o sea, algunos las tienen más y otros menos, pero que en toda vida está en el mundo, entonces hay que enseñarles a tener esas herramientas sanamente, ¿sí? O sea, si no, ese chico en un futuro las va a buscar de una manera patológica, desde un trastorno
o desde una adicción, o desde una depresión, o desde una forma de no poder resolver esa situación por sus propios medios. Es que lamentablemente estamos viendo en la sociedad que vivimos que pasa eso, ¿no? Doctora... Yo quiero agregar que yo siempre digo a los padres en el consultorio que el límite es una forma de cuidar, que el chico siempre va a buscar el límite. De alguna forma siempre está probando a los padres en diferentes situaciones. Y es difícil uno como pediatra decirle a un padre cuál es el límite que tiene que poner, porque es real que en cada familia las circunstancias culturales o de formas de pensar hacen que quizás de familia en familia los límites para no todos sean los mismos, pero lo importante es el acuerdo que tiene que haber entre los padres para que uno se apoye en el otro, claro, y que el límite sea coherente en que ambos padres sostienen el mismo límite frente al chico, porque cuando una madre dice que sí y el padre dice que no, o el padre dice que no y la madre dice que sí, se empiezan a generar estas situaciones donde después hay incongruencias. Y yo creo que es muy importante esto, de entender que el chico siempre va a ir a buscar el límite. El límite en algún punto le da seguridad. Si uno le dice que puede subirse al sillón y lo deja, bueno, se sube al sillón, pero el chico no va a estar contento con el sillón, después va a querer la escalera y después se va a querer subir a la mesa y después se va a tirar del primer piso. Entonces, hasta que uno no encuentra cuál es el límite de seguridad, cada chico su límite de seguridad va a insistir en ir buscando y probando esos padres. Por eso yo siempre digo que el límite llega siempre. Me parece que lo importante en algún punto es como padre entender que hay que saber ponerlo, porque eso es cuidarlo, eso es darle seguridad, y el chico seguro generalmente es un chico más feliz. Doctora, a veces escuché a algunos papás que dicen, sí, hizo tal cosa, le llamé la atención y después me quedé con un cargo de conciencia. Porque el nene se enojó, porque el nene tal vez se puso a llorar. Sí, yo siempre digo que el chico que llora o protesta frente a un límite es porque el padre está haciendo algo bien. Yo siempre trato de llevar a esa circunstancia. Es imposible pensar que uno va a poder educar a un hijo y marcarle las cosas que son correctas e incorrectas pretendiendo que el chico no llore o el chico no proteste. El chico de por sí es egocéntrico y quiere hacer todo, sin importar si la madre puede o no se lo puede dar. O sea, siempre va a pedir más de lo que uno le puede dar. Por eso que es muy importante entender que porque el chico llora no es que uno hizo algo mal, sino que el chico llora por la misma frustración frente al no. Pero eso no significa que ese no está mal. Ahora, por otro lado, si el padre permanentemente dice que no, y no, y no, y nunca da lugar a que algo de lo que pide ese hijo se puede concretar de una forma correcta, entonces, bueno, es usar el límite de una forma que termina no siendo beneficiosa. Pero frente a un límite o a un no correcto, me parece que es muy importante entender que el chico va a protestar, y esa protesta es sana, y hay que entenderlo así. Ahora, vemos mucha culpa en el consultorio, porque la realidad es que los padres hoy en día, esto es real, trabajamos, estamos poco con los chicos, no hay suficiente tiempo, y todo eso carga en la conciencia de cada padre y hace que a veces sea más difícil mantener la conciencia tranquila de entender que esto es sano y no que es para mal de los chicos. Una pregunta que quizás es un poco delicada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los límites en la escuela? ¿No es cierto? Los límites que ponen en la escuela, que muchas veces los padres tampoco lo aceptan. Esto lo vamos a hablar después de un pequeño corte, que vamos a ver también lo que opina la gente en la calle sobre estos temas. Señor director, por favor. ¿Cuál es tu opinión sobre los límites que habría que implementarle a los adolescentes? Mi opinión sería que primero y fundamentalmente tendrían que seguir con el ejemplo de los padres, ya que estos tendrían que ser un modelo a seguir sobre los hijos de los adolescentes. No siguiendo sus ideales, digamos, sino cómo se comportan y cómo se mueven en la vida misma. También tendrían que ser padres primero antes que amigos, así no hacen una relación más conflictiva entre sí y marcan más los límites sobre el hijo. Bueno, yo creo que sobre los límites que tienen que enseñarse a los chicos desde que son pequeños, desde cosas básicas como no toques esto, no hagas aquello, y que eso después cuando una persona crece, eso le va a ayudar a actuar de acuerdo a unas ciertas normas y a su propia conciencia.
Y bueno, como estábamos hablando, ¿no? El tema de hoy, salud, límites y educación. Salud y educación. Padre, ¿qué nos puede decir? Bueno, podemos partir del concepto de salud, digamos, ¿no? Como esa vivencia armoniosa, gozosa y responsable e interactiva de la herencia, ¿no? De la realidad social, de las condiciones de vida y de la calidad de las instituciones y del comportamiento personal, que es de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? Y fundamentalmente las dimensiones que abarca la persona, la humana, emocional, intelectual, la social, la estructura de los valores, y fundamentalmente la espiritual. Y esto obviamente en todos los ámbitos de la vida, por eso la concebimos como, podemos decir, como una construcción, digamos, ¿no? Como algo que uno va elaborando con el tiempo. Obviamente que a la medida que uno va teniendo conciencia de la salud, nos vamos encontrando con los límites, digamos, ¿no? La existencia humana, que son por todos conocidos, ¿no es cierto? Las heridas y las zonas oscuras de la existencia humana, las impotencias que a veces humanamente tenemos, ¿no es cierto? Cuando se trata de alguna enfermedad, de alguna discapacidad, de alguna agonía también, de la muerte y la elaboración de los duelos, ¿no es cierto? Exacto, doctor, de estos temas que mencionaba el padre, ¿no? Usted como médico, ¿cómo lo ve? Cuando lo estaba escuchando el padre, digo, de todo lo que desde la definición que dio de salud hasta recién las limitaciones, tengo la sensación justamente del límite, que es la otra palabra que nos estaba uniendo, ¿no? Y como médico me vi, en la medida que describió de forma tan rica el concepto de salud y el concepto de las limitaciones, creo que nosotros tenemos limitaciones. Y sobre todo tenemos limitaciones en algunos temas, por ejemplo, donde incorporó el concepto del comportamiento humano dentro de la definición de salud. Y me sentí como qué difícil, ¿no? Poder intervenir en eso, porque uno cuando es médico cree que puede acceder a la persona en distintas facetas. Sí. Y la sensación que tuve, para ser absolutamente sincero, era de limitación, como decir, bueno, la verdad que poco podemos hacer, sobre todo en estas circunstancias en las cuales se limita el ser humano, ¿no? Cuando dijo la agonía, la muerte, las enfermedades, creo que es poquito lo que se puede hacer en este campo. Y usted como padre está en la pastoral de la salud, las vivencias suyas con estos temas, ¿cómo son? Bueno, teniendo en cuenta que la pastoral de la salud, digamos, ante todo es presencia y acción, ¿no es cierto?, de Jesucristo a través de nuestro servicio, nuestro ministerio, en cuanto, bueno, a la relación de ayuda, un poco lo que hablaba el doctor, para nosotros es fundamental el encuentro, ¿no? El encuentro, lo vincular con el enfermo, con todos los agentes de salud, digamos, ¿no? que integran la pastoral de la salud, porque no es algo exclusivo, podemos decir, de la persona creyente o de la persona de iglesia, ¿no es cierto? Entonces, por medio, digamos, de esa oferta que tiene la iglesia, oferta salvación, podemos decir, ¿no es cierto?, a través de la asistencia, de la sanación, de la curación, ¿no? De la reconciliación, ¿no? De devolverle el sentido de la vida a la persona también. Eso es lo que en cierta medida favorece o va encauzando lo que la pastoral de la salud también busca, que es la autorrealización y la plenitud humana. Exacto. Yo creo, doctor, que está todo unido, ¿no es cierto? Nosotros en programas anteriores habíamos hablado también de la comunicación médico-paciente, ¿no? Como hablaba recién el padre. Yo creo que está todo tiene una unión. Escuchándolo también pensaba en eso, ¿no? Que qué importante es si nuestros pacientes se encuentran primeros con ellos mismos o de la mano de la ayuda que puede dar la pastoral de la salud.
cuán bien le puede hacer para la recuperación, cuánto más podemos hacer nosotros toda vez que un paciente se sienta bien desde lo espiritual, ¿no? Bien desde con esa fuerza que lo ayuda a querer seguir. curarse, ¿no? Y que a nosotros, estaba pensando que la palabra era facilitadores, creo que ustedes son facilitadores para poder curar. Claro, para ayudar a que la sanación sea posible, ¿no es cierto? Vos recién me preguntabas por ejemplos, digamos, ¿no? que uno puede rescatar de la vida, ¿no? O de las vivencias. Hace poco estuve participando de podemos decir de un congreso, quizá la palabra es muy ambiciosa, ¿no? Pero de arte, iglesia y hospital, en el Hospital Perón, Sí. Presidente Perón de Sarandí, donde, bueno, a través de su capellán, digamos, se trató de integrar justamente el arte como un medio de alcanzar, digamos, ¿no? esa salud, esa sanidad, ese bienestar, digamos, ¿no? Esa calidad de vida de todo aquel que se acerca a un hospital público, digamos, ¿no? Con toda esa realidad, esa carga del dolor. Esa carencia también. Claro, esa carencia, ¿no? Y como el arte puede ser también un objeto, digamos, un instrumento para alcanzar el objetivo de salud, digamos, ¿no? Bueno, a través de la escultura, la pintura, se inauguró un mural en la capilla de este hospital, así que también fue un hecho, digamos, por un ejemplo muy... Exacto, que ayuda. Exacto. También sabemos que en el hospital también hay un sector donde se hace arte, ¿puede ser, doctor? Sí, tenemos terapia por el arte, sí. Exacto. La verdad, tenemos en nuestro departamento de salud mental terapia por el arte, que es una forma de recuperar también a nuestros pacientes. Y también tomo las palabras del padre, donde la medicina es un arte. En la definición del doctor Güell, que decía que era un arte delicado, una ciencia difícil, pero es una forma de hacer arte la nuestra también, la de curar, ¿no? La forma de linkear lo que está diciendo él. Entiendo que el arte era para los pacientes, pero yo lo veo del lado de quienes tenemos el guardapolvo puesto, ¿no? Exacto. Donde justamente uno de los atractivos que tiene nuestra profesión es que cada paciente es un mundo diferente, donde cada uno tiene su historia, sus realidades, sus vivencias, y eso es lo que hace tan atractiva nuestra profesión. Cada paciente es distinto al otro, así tengan la misma patología. Claro que sí. Y nuestra forma de abordarlo Tiene que ser distinta también. absolutamente, y creo que en la tarea de ustedes también es así. Es cierto, sí, la experiencia que tenemos también es, ya digamos, el ser humano, cuando a todos en alguna oportunidad nos toca pasar por la experiencia de alguna enfermedad, digamos, ¿no? O una gran mayoría, y uno ve que y uno mismo también lo ha experimentado, como que la persona se transforma, digamos, ¿no? Cuando está en una cama de hospital, digamos, ¿no? Y cómo poder abordar, cómo poder llegar o lograr ese vínculo desde ese lugar, y como dice el doctor, digamos, ¿no? La vivencia en cada persona es distinta. Y generalizado, padres se vuelcan más a la fe en estados así, ¿no es cierto? Sí, hay una mayor apertura, sí. Pero, digamos, a ver, nosotros tampoco esperamos eso, o sea, tratamos de apelar a otros recursos, como decíamos recién, ¿no? De esto hablábamos del arte, hablábamos del aspecto, ¿no? Yo creo que rescato eso, lo hablamos con el anterior director del hospital donde yo estoy como capellán, la importancia del aspecto externo, digamos, ¿no? La limpieza, la presencia, claro, ¿no? La sonrisa del que se acerca al enfermo, ya eso es esa, digamos, predisposición al objetivo, digamos, ¿no? O sea, no exigimos de entrada una actitud de fe totalmente entregada del enfermo, sino, bueno, poder llegar de otra manera. Exacto. Yo quería sumar algo, si me permite, ¿sí? Que es que tal vez el padre también lo haya vivido. Yo con mis 25 años de médico, recorriendo hospitales públicos, hospitales privados, hospitales grandes y hospitales chicos, he encontrado muchas veces un común denominador en la gente enferma. Muchas veces, no digo siempre, pero que es la soledad. Y donde muchas veces cuando nos acercamos, todos los que él llamó agentes de salud, en los cuales
los involucro, no hace falta tener un guardapolvo blanco, todos aquellos que nos acercamos a un paciente, a un enfermo, para ayudarlo, sea física o espiritualmente, creo que suma, creo que ayuda, creo que sinergia cualquier tratamiento médico que le podamos dar. Rescato el amor de nuestras enfermeras, digo las nuestras porque es el hospital en el que estoy, pero el amor de entrega de una enfermera que se acerca con una palabra, que lo conoce, que lo llama por su nombre, que lo cuida, porque lo cuida en un estado de disminución de cualquier capacidad, así sea para ayudarle a higienizarse. Sí, sí. La palabra de cualquiera que se acerca a un paciente, a un enfermo, creo que es un factor que ayuda a la sanación, ayuda a curar. Y creo que me parece que somos todos parte del mismo... Eso sin duda, como mencionó usted, doctor, ahí entra la educación también, ¿no? Que deberían tener, por ejemplo, las enfermeras para con el paciente, con ese amor que hablaba usted recién. Yo creo que ahí entra la parte de educación en el personal que tiene que cuidar al enfermo también. Sí, y nosotros enseñamos eso, por eso las buenas maneras, llamamos, ¿no? De acercarse a un paciente y demás. Pero creo que también va mucho con lo que uno trae de casa, ¿no? Con lo que la vida nos dio o lo que le queremos dar nosotros a la vida, ¿no? Exacto. Ahora una pregunta que le voy a formular a los dos, ¿no? Que un poco me la han contestado, pero directamente, desde médico y desde sacerdote. Viendo pacientes, un paciente que tiene fe y que cree fervientemente, ¿no es cierto? ¿Se recupera más pronto? ¿Lo ven ustedes, padre? Sí, yo creo que, o sea, cuando uno logra llegar a ese punto, a ese fondo, a veces uno tiene que tocar fondo, a veces en la vida como para levantarse, ¿no? Ese encuentro, la fe ante todo es un don y es una revelación. Que en estas circunstancias puede llegar a tener un nuevo comienzo también para la persona, digamos, ¿no? Entonces sí, sin duda que el que logra o está predispuesto a a recibir esa buena nueva, digamos, ¿no? Puede, obviamente, y hasta algunos casos, yo, digamos, por testimonio de otros compañeros del doctor, digamos, ¿no? Dicho muchas veces así en la charla amistosa, ¿no? En muchos casos también revierte el cuadro, la enfermedad. ¿No? Y como mencionó usted recién, quizás a veces de una situación dolorosa, de una enfermedad, surge algo bueno, ¿no es cierto? Sí, sí. Yo ¿Doctor? me sumo a lo que dice el padre y creo que la fe aferra a la vida. Creo que del mismo modo un paciente que no tiene más fe también la pierde más rápidamente. Creo que ha ayudado mucho en nuestros pacientes las ganas de vivir, en aferrarse a la vida mediante el mecanismo que sea, la fe es uno de ellos, pero aquel paciente que quiere vivir, yo he visto personalmente cuadros que pensábamos que eran irrecuperables y pacientes que uno veía cómo luchaban por seguir vivos, por seguir caminando, por seguir estando en este mundo, ¿no? Claro. Luchadores. Luchadores de la vida. Bueno, yo les quiero pedir a cada uno de ustedes, como hacemos siempre, un mensaje para este programa, Dialogando con Verdad y Justicia, sobre este tema que estamos hablando. A la cámara, padre. Bueno, simplemente, como decíamos recién, esto es un camino de aferrarse a la fe, aferrarse a la vida, y que ojalá hago el llamado también a que, vocacional podemos decir, a que hayan muchos jóvenes, hombres y mujeres que realmente quieran acompañar, hacer el bien, ayudar a los que sufren, y fundamentalmente para nosotros el imperativo cristiano de humanizar la etapa del dolor, digamos, ¿no? Humanizar el dolor para que este dolor no solamente sea sanador, sino también salvador de la persona. Gracias, padre. Doctor. Yo quiero decir como director médico que nos toca convivir todos los días con la muerte, con la enfermedad, buscando justamente la salud y la vida.
que se acerquen a los pacientes, que se acerquen a los enfermos, no digo a los nuestros, aunque todos tenemos cerca a alguien a quien podemos ayudar, a darle una mano, a hacerle un té, a estar, porque sin duda ayuda a curar. Y muy cortito quiero decir que cuando hablábamos de la consigna de este programa, que era salud, límites y educación, pensé que ninguna de las dos debe tener límite, ni la salud ni la educación. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, padre. Continuamos. Y este tema que habíamos dejado pendiente. ¿Qué pasa, doctora, con los límites en la escuela? Bueno, es todo un tema la escuela, porque hoy en día es muy difícil para los maestros, para los docentes poner límites, porque tienen mucha presión, sobre todo de parte de los padres, y es un poco también lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? O sea, se ha perdido un poco el respeto que había por ahí a la figura de autoridad, a la figura docente, ya desde los propios padres. Entonces el chico aprende a no respetar, porque escucha que por ahí el padre no habla bien de la maestra, la descalifica, la trata mal, la subestima, entonces la desvaloriza. Entonces se genera una situación que no podemos pretender que el chico respete a la maestra cuando desde casa los padres no lo hacen, e incluso por ahí tampoco el chico respeta a sus propios padres, por este tema de que veníamos hablando de los límites, ¿no? De no estar bien puestos esos límites. Entonces, al encontrarse en el colegio en una situación donde los chicos creen que pueden tratar a todo el mundo igual y que pueden tratar de la manera que se les da la gana, porque nunca se les ha enseñado cómo deben tratar, se generan situaciones conflictivas porque los docentes, al querer poner límites, están frenados a veces desde una directora o a veces desde un padre que viene con una prepotencia o una falta de respeto y se generan situaciones muy agresivas. Entonces por ahí el docente opta por no ignorar el tema, no esforzarse tanto en tratar de ponerle esos límites por no perder el trabajo o por no... O si no, por miedo también pasa a tener problemas, que lo puedan denunciar o que los puedan hasta atacar, porque ha pasado. Ha pasado. Entonces, como decíamos, y desde la casa ya nos empiezan a poner estas normas, es muy difícil que en el colegio se pueda suplir lo que no se hizo en casa. No digo que es imposible, porque tampoco es que uno tiene que desalentar todo. O sea, los docentes, el rol docente es muy importante, sobre todo por ahí en lugares donde la figura en la familia no está tan fuerte, presente, claro, por padres o por ahí más ausentes o por determinadas circunstancias. Entonces el docente es el que más tiene que ponerse esa mochila de tratar de educar y de complementar lo que no se hizo en casa. Pero hay mucha violencia y mucha falta de respeto, no solo en el ámbito educacional, sino también en el ámbito de salud. Exacto. Y doctora, en el ámbito de salud, los límites también que tienen que poner ustedes, ¿no? En muchos casos. Sí, cada vez yo creo que se ve más esta conflictiva de lo que la familia y los padres quieren, exigen, y uno con voluntad trata de atender a todos bien y en la mejor forma posible profesionalmente, pero bueno, nos encontramos frente a situaciones generalmente marcadas por situaciones de estrés o situaciones de gravedad frente a la enfermedad de un hijo, donde bueno, hay veces que se plantean momentos de agresividad o de alguna pelea. Pero bueno, creo que igual hay que ponerlo en contexto y entender que no siempre es fácil y que es parte de lo que vemos en la sociedad en general. Exacto, y no es fácil para ustedes, yo creo también, es un trabajo de amor y de lucha que hacen día a día. Creo también que mirando la sociedad vemos mucho facilismo, vemos también mucho relativismo, mucho individualismo, y también vemos en adolescentes y jóvenes conductas manipuladoras, autoagresivas, agresivas. ¿Esto tiene que ver con los límites? Sí, yo creo que sí, creo que los chicos llegan a la adolescencia pensando que pueden hacer lo que quieren en algún punto, porque eso es lo que se les fue enseñando. Creo que además la adolescencia tiene otra conflictiva, que es esta cosa de parecerme al de al lado, o sea, yo quiero ser igual al otro de mi edad. Entonces, aunque tenga ciertos valores o tenga ciertas cosas enseñadas dentro de un rol familiar, se desdibujan frente a que los otros hacen algo que parece mejor o más canchero, o yo me quiero parecer. Entonces empieza a jugar toda otra situación, ¿no? de ser igual al compañero.
y creo que todo se vuelve relativo a esa edad. Entonces, lo que para uno puede estar bien, para el otro está mal, pero bueno, no importa. A ver, si a mí no me gusta, yo lo cambio. Entonces todo se permite y empieza a haber una situación complicada en cuanto llegar a esa edad con valores bien instituidos, con una moral bien marcada, con situaciones de respeto al prójimo y a los adultos, y bueno, llegamos mal y la adolescencia en algún punto yo creo que lo hace peor. Sí, es un poco esto también que decíamos de que el límite tiene que estar puesto en algún lado. El adolescente de por sí es transgresor y va a transgredir todo el límite que se le ponga, y está bien que lo intente hacer, es sano, digamos, que pase por esa etapa de esa manera. Pero si el límite no está, lo va a ir a buscar mucho más lejos, o si el límite está muy lejos, él siempre va a ir más allá. Entonces es importante en algún lado ponerlo y respetar ellos mismos se exigen y van a ir siempre por más, porque están buscando su propia personalidad y porque están poniendo sobre la mesa si esos valores son realmente así. O sea, están poniendo en discusión todo lo aprendido. Y es importante que, bueno, lo pongan en discusión, pero después lo vuelvan a elegir. Y bueno, es ahí donde tienen que estar esos padres. Doctora, para los papás que nos están mirando, ¿hay estrategias para enseñar límites? Sí, hay estrategias, por eso hablaba de respetar bien cada etapa evolutiva. Esto es algo que se tiene que hablar en consultorio con el pediatra. No es lo mismo, por eso decía, un menor de 1 año no se lo puede dejar llorar, por ejemplo, porque hay que contenerlo, porque hay que enseñarle que ahí está la mamá para él, porque hay que crearle confianza y seguridad. En cambio, un nene de más de 1 año, 1 año y medio, donde empieza a tener los caprichos, los berrinches, a llorar para conseguir lo que quiere, ese es el nene que por ahí hay que dejarlo llorar y ignorar ese síntoma, ignorar el berrinche y de esa forma enseñar a que no sirve ese mecanismo. O sea, la indiferencia es lo que hace que enseñar a que ese mecanismo no sirve y que va a tener que aguantarse esa frustración solito. Y después también está también la estrategia el rincón, ¿sí? El famoso rincón a pensar. Cuando los chicos empiezan a hacer alguna que otra travesura o alguna cosa que está mal a propósito para llamar la atención a los padres, o por enojo, por bronca o por miles de razones, en vez de gritar o bajo ningún punto de vista pegar, es preferible encontrar un rincón de la casa que sea neutral, que no sea la cama o el baño, un lugar que después tenemos que usar para otras cosas, sino que sea un lugar neutral de la casa, donde se lo deje al chico 1 minuto por año de edad, ¿sí? Por 1 minuto, que si tiene 2 años, 2 minutos, totalmente aislado, ¿sí? Sí, que se quede ahí y reflexione, recapacite, probablemente va a llorar, pero que entienda que hizo algo mal y que tiene que estar así por ese tiempo, que su mamá en ese momento no va a dirigirle ni siquiera la mirada. Y eso es un aprendizaje mucho más importante que poner el límite desde lo autoritario, desde lo agresivo, ¿sí? Me imagino también que debe ser importante dar consignas claras y mantenerse en esas consignas, ¿no? Un poco como decía la doctora, estar de acuerdo entre los dos padres es fundamental. Yo siempre insisto en esto, que hay límites que son muy fáciles para la familia, porque uno dice, bueno, el chico empieza a gatear, bueno, obviamente no le va a dejar poner los dedos en el enchufe o tocar el horno, o que se tome el jabón con el que se lavan los platos. Pero bueno, esos son límites que si uno le pregunta a 100 padres, el 100% de los padres van a decir eso no. El problema es en los grises, o sea, cuán gris va a ser un padre con los otros límites. O sea, es importante encontrar el consenso familiar, porque es ahí donde uno tiene que sostener esa palabra que es el no. Y yo creo que cuando uno pierde la capacidad de que el no signifique no, y esto pasa mucho en consultorio, nos parece, y la madre me dice, bueno, es que yo digo que no y no me hace caso. Bueno, ese no ya no tiene valor, entonces pasamos del no al repetir el no y después o no hacer nada o a los gritos. Entonces, bueno, hay que tratar de lograr que la palabra no uno la utilice de tal forma que realmente signifique que eso no se va a dejar hacer y sostener eso. Y yo trato mucho de ir a la práctica con los padres y decirles, bueno, a ver, ¿qué cosas ustedes no quieren que su hijo haga? Bueno, pongámonos de acuerdo y a eso le decimos que no. Alguna otra cosa quizás para ustedes sí, pero bueno, hagamos hincapié en que eso tratemos de mantenerlo. Ahora hay chicos, de repente esto ustedes hablan de los chicos más chicos, de empezar desde chicos, pero cuando ya creció y tiene 6 años, ¿se puede remediar lo que se hizo mal durante tantos años? Nunca es tarde, nunca es tarde. En general pensamos que nunca es tarde, así que yo creo que sí. Creo que a los 6 años uno también tiene una conversación diferente con los chicos, acá Lucila podrá decir, y creo que esta es otra cosa que es interesante. Los chicos ahora los padres tienden a hablarles y explicarles 100 veces las cosas,
Y a un chico de 2 años uno no le explica 100 veces las cosas, uno le dice una vez por qué no. Y después, bueno, es no, porque mamá y papá te quieren y mamá y papá te dicen que no. Quizás a los 6, 8, 10, 12 uno tiene una conversación diferente e intenta poner el límite desde otro lugar. Forma, claro. Bueno, vamos a poner a pie de pantalla los mails del programa, como ya saben, Dialogando con Verdad y Justicia, que va a salir a pie de pantalla. Si quieren formularle alguna pregunta a las doctores o al padre, lo pueden hacer por ese medio, ¿eh? Nosotros se las vamos a transmitir y en los sucesivos programas, si pueden, ustedes la van a contestar, ¿sí? Bueno. Ahora los invito, padre, y le dejo una pregunta pendiente a usted, y los invito a ver la reflexión del obispo de Avellaneda Lanús, Monseñor Rubén Oscar Fracia, sobre este tema también, sobre los límites, tanto en los niños como en los adolescentes y en los adultos. Y la pregunta pendiente para usted, doctor, es padre, perdón. Sí. Los límites también que hay que poner en la fe, ¿no es cierto? Porque muchas veces calculo que deben de excederse esos límites. ¿Cómo no? Señor director, pasamos a la nota, por favor. Muy bien, el tema es realmente muy importante, muy vigente, ¿no? A través de lo que significa la educación y también los límites que uno tiene que tener para con los demás y para con uno mismo. En primer lugar, yo creo que educar es una de las cosas más importantes del ser humano. Todos nosotros tenemos que educar. Pero de nuevo, ¿no? Esta palabra, educar, que es tan importante, a veces un poco se la bastardea, se la recorta, se la atomiza, y entonces pareciera que hay ciertas señales que son de educación, y yo diría, no son de educación, van en contra de la educación, porque educar es sacar lo que cada uno de las personas tiene y salga a la reflexión, a la conexión con todo el pensamiento, a la incorporación de los datos que uno tiene que recibir, pero también al ejercicio de la inteligencia, a conectar las cosas, a entender las realidades, no solo de las que estudia, sino también aquellas realidades que son vitales para el ser humano, porque el educador, al educando, lo prepara para que sea una persona de bien, en todo sentido de la palabra. Y resulta que, porque hay un cierto desconocimiento o un cierto complejo de inferioridad, hoy en día es muy difícil educar y transmitir valores y transmitir realidades que deben ser comunicadas. Y entonces no se ponen límites, porque pareciera que si uno pone límites no está educando. Y yo digo, nos estamos equivocando. Hay que poner límites, porque el ser humano, para crecer, necesita límites. Y todos necesitamos límites para poder crecer. Pero ciertamente esos límites no son ni caprichosos, ni arbitrarios, ni antojadizos, ni cosas de turno, ni manipulaciones, sino que son cosas objetivas. Yo pongo límites, no porque hoy estoy enojado, pongo límites porque tengo que ponerlo para seguir educando. Pero a veces hay gente que pone límites cuando se enojó, pero no sirve, es insuficiente. Los mismos chicos dicen a veces, la maestra hoy nos retó enojada, o la maestra nos retó. Y hay la diferencia en esa afirmación, nos retó o nos retó enojada. Cuando uno se enoja, va perdiendo autoridad. Entonces es importante hacer una distancia. Yo corrijo y debo corregir porque es parte de mi misión, pero no enojado. Cuando uno se enoja, pierde autoridad. O cuando uno grita, también pierde autoridad. Pero no tengan miedo. Los educadores, yo conozco lo que significa esto, hoy en día es muy difícil poner límites, pero hay que ponerlos, porque eso es un bien para las personas, pero siempre el límite con el respeto, con el diálogo y con la verdad.
y por último con la objetividad. Bueno, nada más, no los quiero cansar, pero que realmente educar con límites es sano para todos. Quiera Dios que nos ayude a darnos sabiduría para distinguir, pero para comunicar aquello que nosotros tenemos que realizar. Que Dios los bendiga y como obispo les dejo la bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos después de haber escuchado la reflexión de Monseñor Rubén Oscar Frasia. Y bueno, le vamos a dar la despedida a las doctoras que se tienen que ir a seguir con su trabajo. Lo que le voy a pedir, doctora, un mensaje final a todos los televidentes sobre este tema que estuvimos tratando. A la cámara, por favor. Bueno, yo les aprovecharía para decirles que los límites son importantes, que hay que animarse a ponerlos en práctica, siempre con amor, con decisión, y que primero los padres entre ellos charlen, dialoguen, se pongan de acuerdo y traten de apoyarse uno en otro para llevar este tema adelante. Gracias, doctora, y bueno, la esperamos en otros programas. ¿Sí? No, doctora, el mensaje es suyo a todos los televidentes. Bueno, básicamente eso, la importancia de poner límites desde el primer día, de asesorarse de cómo ponerlos, ¿sí? De que es importante elegir qué batallas pelear, no todo es un no y no hay que poner el límite de forma autoritaria a todo, sino ir tratando de buscar el punto medio, que no es fácil, pero se puede, y que tengan, los padres sepan que ellos pueden, o sea, que tienen todo el derecho de hacerlo y que está bien que lo hagan y que tienen la autoridad y lo pueden hacer, que no se sientan como que sus hijos tienen que decidir por ellos porque les da pena, ¿sí? O sea, ellos son los que son los encargados y trajeron un hijo al mundo para educarlo de la mejor manera posible. Gracias, doctora, y gracias a las dos por el aporte que han dado a todos los televidentes. Bueno, continuamos. Padre, había quedado una pregunta pendiente. Los límites en la fe, ¿cómo ponerlos? Sí. Partiendo de todo lo que hemos escuchado, ciertamente muy interesante, que los límites son expresión del amor, que ayudan al crecimiento y a la maduración de la persona, en el ámbito de la fe también hay límites. Es el mismo Dios que como Padre quiere que nuestra vida llegue a plenitud, nos pone ciertas pautas, ciertos límites expresados en los mandamientos, por ejemplo, expresados en las enseñanzas de los profetas, en el Nuevo Testamento. Esos límites también los manifiesta Jesús, pero son límites no autoritarios, no inquisidores, al contrario, son fruto del amor y de la misericordia de Dios, para que nosotros, que ante Dios somos como niños, podamos saber qué es lo bueno, qué es lo malo, podamos encontrar en Dios, que nos pone esos límites, que nos enseña esos límites, encontrar un sostén seguro, encontrar alguien que nos sirve de referente para poder discernir, para formar una conciencia delicada, que nos ayude a descubrir qué es lo bueno, qué es lo que le agrada a Él, qué es lo que realmente nos hace bien, y separarlo de aquellas cosas que justamente no agradan a Dios porque son perjudiciales para nosotros. Es fundamental aprender los límites como una muestra de amor de aquel que es nuestro Padre, de aquel que sirve también de referente, de guía, de ayuda para nosotros. Exacto, es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Que los límites los tenemos y los debemos tener, porque si no, lamentablemente, como ya comentamos, suceden tantas cosas malas como pasan hoy en la sociedad, ¿no es cierto? Yo recuerdo la visita de un sacerdote a un psiquiátrico, donde se encontró con un muchacho que estaba internado, y en diálogo, el sacerdote con este muchacho, el muchacho le dijo: yo estoy acá porque mis padres no me querían. Y se sorprendió, le preguntó: ¿y por qué usted está seguro que sus padres no lo querían? Porque nunca me decían que no. Nunca me pusieron un límite. Y era la conclusión que él sacaba de la falta de amor de sus padres. Claro, porque muchas veces se ven los chicos, ¿no? Que inconscientemente ellos piden los límites, ¿no? Y se los debemos de dar sanamente y con amor.
Yo le agradezco mucho que haya conducido este programa conmigo en esta semana. Ha sido un gusto y agradezco mucho. No, por favor. Y vamos a recordarle a todos los televidentes el mail donde se pueden comunicar si tienen alguna inquietud, si quieren formularnos alguna pregunta, lo pueden hacer a través del mail del programa que va a salir a pie de pantalla. Ese es el mail, allí ingresá y vamos a tratar de evacuar las dudas que tengan. Correcto. También está la página, que es www.verdadyjusticiatv.com.ar. Nosotros nos vamos a tener que despedir y lo vamos a hacer, Dios mediante, hasta la próxima semana, aquí en este querido programa Dialogando con Verdad y Justicia. Muchas gracias, Padre. Al contrario, gracias a ustedes.